Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más a Star Médica Todos, un espacio creado para brindar información relevante sobre salud con médicos especialistas. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante, cuidarnos y cuidar de los demás. ¿Qué hacer ante un golpe de calor? Sabemos que en las últimas fechas se ha incrementado la temperatura y hemos experimentado una ola de calor extremo en todo el país. Para ello es muy importante poder informarnos sobre los cuidados y sobre todo qué hacer para minimizar los efectos que esto puede causar en nuestro cuerpo. Antes de comenzar, les recordamos que dejar sus preguntas durante los primeros 15 minutos de esta transmisión. Aquellas personas que lo hagan estarán participando automáticamente en nuestro giveaway para ganar un estudio de rutina, en donde podrás escoger entre una biometría hemática, electrolitos séricos, examen general de orina o una química sanguínea de 27 elementos. Al finalizar, estaremos anunciando al ganador. Sin duda, el golpe de calor es un tema relevante y es fundamental conocer las medidas preventivas y primeros auxilios. Para ello, el día de hoy contamos con un especialista que nos hablará de los aspectos más importantes de este tema. Le doy la bienvenida al doctor Carlos Hernández Castaneira, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Star Médica Mérida, quien estudió Medicina de Urgencias por la Universidad Autónoma de Yucatán, médico adscrito al Hospital General Regional número 1, Ignacio García Telles, IMSS Yucatán, y tiene curso en reanimación cardiopulmonar por la American Heart Association. Doctor, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y darse el tiempo para aclarar las dudas más recurrentes que tienen nuestros espectadores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar aquí presentes. Les agradecemos su tiempo también y pues esperemos poder ayudarles a disipar las dudas con respecto a este tema. Doctor Carlos, ¿qué es exactamente un golpe de calor y cuáles son sus causas? Bueno, el golpe de calor es una entidad que desafortunadamente se presenta al momento de tener una temperatura corporal de mayor de 40 grados y desafortunadamente sobre todo en las áreas de alta incidencia de temperaturas como lo son los estados norte o sur, por ejemplo Yucatán, Chihuahua, donde las temperaturas extremas pues son más presentes y obviamente al estar expuesto a estas temperaturas pues se eleva la temperatura corporal, donde perdemos la capacidad de autorregular esa temperatura y nos afecta de manera inmediata al estado neurológico, al corazón, etcétera, a varios órganos del cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor y cómo puedo reconocerlos, doctor? Bueno, el golpe de calor es una enfermedad que se presenta obviamente al estar expuesto a temperaturas altas. Los primeros síntomas son obviamente sudoración profusa, dolor de cabeza, pérdida del estado de alerta en un momento dado ya cuando está instaurado el golpe de calor y sobre todo una temperatura, como ya lo comenté, que es muy relevante porque es parte del diagnóstico, una temperatura corporal de más de 40 grados. ¿Cuál es la diferencia entre un golpe de calor y una insolación? Aquí sí hay que hacer énfasis. Evidentemente hay una gran diferencia, ¿no? Hay una cosa que se llama, o bueno, lo conocemos como insolación, otro que es agotamiento por calor y lo que es el golpe de calor. En ese sentido van las fases de la presentación de las enfermedades por alta temperatura. Insolación obviamente es cuando estamos pues caminando en un lugar de temperatura alta, estamos sudando mucho, obviamente sentimos sed, pero logramos autorregular la temperatura en cuestión de minutos. Lo que es el agotamiento por calor es cuando hemos estado expuestos a altas temperaturas durante algún tiempo, pero ya tenemos los síntomas de a lo mejor irritabilidad, dolor de cabeza, sensación de fatiga extrema ya, a lo mejor calambres, pero que si nos resguardamos y tomamos medidas, lo podemos recuperar esa temperatura o autorregularnos en cuestión de 15 o 30 minutos. El golpe de calor es la entidad donde ya no nos podemos autorregular, ya perdemos todas nuestras defensas y
pues obviamente hay daño a órganos vitales, cerebro, corazón, riñón, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los grupos de personas más vulnerables a sufrir un golpe de calor? Bueno, evidentemente los grupos más afectados son los extremos de la vida, ¿no? A partir de menores de 5 años, menores de 6 años, mayores de 65, son los que están en más riesgo porque a los extremos de la vida, pues empezamos los inicios, apenas están sus cuerpos acostumbrándose a regular, ¿no? La temperatura. Y en el extremo de la edad, pues ya perdimos muchas capacidades de autorregulación también. Sin embargo, actualmente es muy importante comentarlo, ¿no? A pesar de que estos son los extremos más afectados, las edades entre los 25 y 60 años son los que más riesgo han tenido y donde más se presenta el golpe de calor. Son las edades donde están más activos, donde están haciendo actividades de trabajo, donde a lo mejor tienen mucho equipo personal de trabajo, que también favorece el no poder enfriarse de manera adecuada o no tener una autorregulación adecuada, y son los que más en más ocasiones se presenta el golpe de calor, y actualmente de manera epidemiológica lo sabemos, son donde más se presentan pues las defunciones y las complicaciones a largo plazo. Doctor, ¿y cuáles son las medidas de prevención que debo tomar para evitar un golpe de calor? Bueno, aquí lo más importante pues es tratar de resguardarse del calor, ¿no? Esa es una. No hacer actividades físicas durante los horarios de mayor temperatura, ¿no? Entre las 11 de la mañana, 4 o 5 de la tarde, dependiendo del estado donde estemos hablando, ¿no? Evidentemente, ropa clara. La ropa oscura normalmente tiende a conservar más el calor. La ropa ajustada, ¿no? De manga larga, pantalones. En las áreas o estados o ciudades donde hay mucho calor, donde las temperaturas son extremas, lo mejor es traer ropa holgada y clara. Consumir, obviamente, cantidades suficientes de agua, más allá de lo que normalmente requerimos, sobre todo en estos horarios y si estamos haciendo alguna actividad. La comida es importante, seguir comiendo, pero tratar de alimentarnos con cuestiones frescas, con verduras, frutas, que tengan alto contenido en agua, que sean ligeras para la digestión, evitar comidas muy copiosas, grasosas, ya que eso también altera la circulación a nivel del sistema digestivo, y eso también obviamente no, impide la autorregulación de la temperatura, ¿no? ¿Existen ciertos medicamentos o condiciones médicas que aumentan el riesgo de sufrir un golpe de calor? Claro, en este rubro, pues obviamente todos aquellos de manera inicial que tengan alguna alteración metabólica, por ejemplo, enfermedades como pues la hipertensión, enfermedades renales, metabólicas, son los que pueden tener, puede favorecerse más la presencia de un golpe de calor, sobre todo en las áreas de alta temperatura. Medicamentos, claro que sí, todo aquello que no nos permita autorregular la temperatura, como algunos antihipertensivos, diuréticos, algunos medicamentos para las crisis convulsivas, pero en el sentido estricto de la palabra, no es que sean malos. Tenemos que tomar nuestro medicamento como nos lo ha establecido nuestro médico, pero ¿qué pasa? Un diurético a lo mejor en su proceso de eliminar un poquito de agua del cuerpo y además estar deshidratado, pues nos puede favorecer la presencia de un golpe de calor, ¿no? Un antihipertensivo al bajar la presión, pues obviamente más el golpe de calor, al tener bien controlado puede favorecer un poquito más la presencia del golpe de calor. Algunos medicamentos pues tienen interacción con los electrolitos del cuerpo y esto también puede favorecer pues un problema relacionado a alta temperatura. No estamos diciendo que no los tomen, ni mucho menos, al contrario, es tomarlo adecuadamente, pero siempre tener en cuenta que esto nos puede favorecer la presencia de un golpe de calor y hay que tomarlo adecuadamente, pero tomando las medidas correspondientes de seguridad, pues no debería de suceder algo, ¿no? Perfecto, doctor. ¿Qué medidas de tratamiento se debe tomar en caso de un golpe de calor? Bueno, aquí lo más importante es que un golpe de calor es una emergencia real. Desafortunadamente, ahí en el momento en que se instaure, probablemente uno mismo no vaya a poder pedir ayuda. Vamos a tener que
que recurrir a alguien cercano al evento. Lo más importante siempre es pedir ayuda, ¿no? Ayuda mediante las autoridades, algún conocido que esté pasando cerca, pero es pedir ayuda para que venga alguien y nos socorra. Si alguien identifica a una persona que ha perdido el estado de alerta durante un momento de temperatura alta del día, que lo han visto que está sudando mucho, que tiene la piel roja, que no, y que sobre todo a lo mejor está con el estado mental alterado, no despierta, no responde, pues lo primero que hay que hacer es retirarlo del área de alta temperatura, ¿no? Moverlo a un área de sombra, inmediatamente tratar de refrescarlo lo antes posible con toallas húmedas, a lo mejor hasta un poco de hielo, pero siempre cubierto el hielo, no directamente sobre la piel, de tal manera que se pueda bajar la temperatura de manera gradual. Tratar de tener algún ventilador, abanico, lo que tengamos a la mano para tratar de ayudar a bajar esa temperatura. Y obviamente esperar, si estamos fuera o a lo mejor no en un centro o lugar cercano a un hospital o área de apoyo, pues esperar a que vengan los paramédicos para que nos puedan llevar a un hospital, pero evidentemente es una emergencia que se tiene que tratar en un hospital, ¿no? Bien, doctor. ¿Cuánto tiempo lleva a recuperarse completamente de un golpe de calor? Ok, el golpe de calor, evidentemente, si se trató a tiempo, se identificó a tiempo, se pidieron los apoyos correspondientes y estando en un hospital, sí puede tardar entre 8, a veces en algunos casos hasta 12 horas, pero bien tratado inmediatamente, en ese lapso de tiempo no debería haber alguna complicación. ¿Hay alguna edad en la que los niños sean más propensos a sufrir un golpe de calor? Claro, en el grupo de edades menores a 6 años, obviamente, sobre todo los de menos de 4 y menos de un año, son muy propensos a presentar un golpe de calor, desafortunadamente. Sus cuerpos apenas están aprendiendo a regular la temperatura, tienden a perder más humedad, más líquidos por la cabecita. Entonces, esto favorece que la presencia del golpe de calor sea todavía mucho más rápido, ¿no? Y sea mucho más factible que se complique el paciente, ¿no? ¿Existen señales de advertencia tempranas que indiquen que un niño está en riesgo de sufrir un golpe de calor? Claro. No es lo mismo, jamás va a ser lo mismo un adulto, ¿no? Y a lo mejor hasta un adulto mayor que tenga algún tema de salud o de problema para comunicar, ¿no? Los niños no nos comunican de manera igual, apenas también están aprendiendo a decir algunas cosas y los bebés, sobre todo menores de un año, pues cuando hay una alteración en lo que es la normalidad o cómo son ellos normalmente en el día a día, un niño que está irritable de manera no habitual, ¿no? Que está irritable, que está intranquilo, ya somnoliento, que está sudando mucho, que su piel ha cambiado de color, pues obviamente esos son datos, ¿no? De deshidratación y que pueden estar evolucionando a un agotamiento o más bien a un golpe de calor, ¿no? Y entonces sí es importante saber que cuando no es lo habitual de ese niño, de mi hijo, entender que algo le está sucediendo, ¿no? En algunos niños ya más grandes, los de 4 años, que están inquietos, molestos, que no están tranquilos por alguna situación, que a pesar de que uno está tratando de apoyarles, pues no dejan de estar bien, ¿no? A lo que ellos están habituados, pues eso también, y sobre todo, obviamente que tuvieron que estar expuestos a una temperatura alta, pues son los que están en riesgo, ¿no? Así lo podemos identificar. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda este tema es de mucha importancia para quienes nos están sintonizando y precisamente por ello, ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas que nos comparten en vivo nuestro público. Okay, ¿Cuáles son los síntomas y signos del agotamiento por golpe de calor? Paulino Osorio. Muy bien, agotamiento es una cosa y golpe de calor es otra. Agotamiento es lo previo al golpe de calor. El agotamiento, una persona que está trabajando en una obra, por ejemplo, que tiene su equipo de protección, el casco, el chaleco, el pantalón, los zapatos, y que ha estado durante mucho tiempo expuesto al calor haciendo además esfuerzo físico y que empieza a tener dolor de cabeza, que empieza a tener datos de somnolencia, sudoración muy profusa,
la palidez en el cuerpo, y eso va a evolucionar en un momento dado si no hacemos algo a un golpe de calor. El golpe de calor es cuando ya hay una pérdida del estado de alerta, sobre todo que esa es la gran diferencia. Ya hay un estado de alerta disminuido o ya no responde el paciente. Seguramente, pues desafortunadamente puede caer al suelo, que es cuando se identifica, ¿no? En la calle es lo típico que de repente ven a una persona que estaba a lo mejor como agotada, como cansada, como si hubiera ido a correr un maratón, que también son muy expuestos a este tipo de personas, y de repente cae, ¿no? O sea, pierde el equilibrio y cae al piso, ¿no? Ese ya es el golpe de calor. El agotamiento es previo a. Los maratonistas, por ejemplo, también son un grupo que presenta mucho este tipo de situaciones. ¿Cómo podemos distinguir si el golpe de calor amerita hospitalización o se puede cuidar en casa? Nos pregunta Montserrat Valdés. No, desafortunadamente aquí es un no rotundo, golpe de calor, hospital. ¿Por qué? Porque si el golpe de calor evoluciona a algo grave, que seguramente sí, si no se le dan los cuidados, puede haber daño renal, daño cerebral, daño cardíaco, irreversible, y entonces sí tendremos un problema. Golpe de calor es inmediatamente pedir ayuda y atenderse en un hospital. ¿Cómo sé que mantengo correctamente hidratado? Jessica Barcenas. Buena pregunta. Normalmente nosotros tenemos que estar tomando agua, ¿no? Pero datos de deshidratación tanto en niños y en adultos es, por ejemplo, en los niños, que cuando tengan el llanto, a lo mejor ya no producen lágrima. Sobre todo, y lo más importante, es que el volumen de la orina disminuye. A lo mejor empecé a orinar mucho en un momento dado, pero después de haber empezado a orinar unas 2, 3, 4 veces, el volumen de la orina ya disminuye, ya no es el mismo, cambia hasta de color. Una orina oscura o a veces hasta roja puede llegar a suceder ya cuando hay convulsiones o calambres, pues ya es un dato de deshidratación. Entonces, la orina también es un muy buen parámetro para decir, bueno, qué tan bien hidratado estoy. La piel tiene que estar tersa, ¿no? Obviamente la piel es una de nuestras ventanas más importantes para saber si estamos bien hidratados. Tiene que mantenerse tersa, no seca como cartón, o que sobre todo en las personas mayores a veces se puede presentar esto. ¿Son buenas las bebidas energéticas para prevenir el golpe de calor? Valentina Ayala. Híjole, no, no, porque las bebidas energéticas son energéticas, no son hidratantes. Lo que nos van a ayudar es, a lo mejor sí aportan algo de electrolitos y vitaminas, pero tienen otras sustancias que lo único que van a hacer es acelerar más el corazón. Y en los estados de agotamiento por calor y golpe de calor, ya tenemos una respuesta fisiológica de taquicardia y además pueden favorecer la diuresis más. Entonces nos vamos a deshidratar más y no, efectivamente, las bebidas energéticas es un no rotundo también para hidratarse. ¿Cómo puedo prevenir un golpe de calor en mí mismo y en mis seres queridos? Gabriela Ruiz. Bueno, en este caso, pues lo primero es todas las ciudades, todos los estados, todos los lugares donde hay una alta temperatura, evitar salir en estas horas, ¿no? Que son las más importantes de cuando hay una temperatura elevada. Dos, sobre todo en aquellas ciudades donde hay humedad, pues tratar de siempre traer agua, estar tomando agua las veces que sea necesario. Como les habíamos comentado previo, tratar de usar ropa clara, ligera, comer frutas y verduras, ahora sí que, como dicen casi todos los doctores, porque evidentemente esto nos ayuda a que nuestro cuerpo se mantenga hidratado y no se sienta tan pesado y nos va a permitir autorregularnos de manera adecuada, ¿no? Siempre tratar de llevar una sombrilla, usar protector solar, todo lo que nos evite, ¿no? Que nuestro cuerpo eleve su temperatura. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que debo tener en cuenta al realizar actividades al aire libre durante épocas de calor intenso? Alejandro Vargas. Esto es muy importante para todos los que puedan estar trabajando y que tengan la necesidad de trabajar o hacer una actividad física. Si no lo pueden evitar en los horarios que ya los habíamos comentado, pues tratar de siempre mantenerse muy hidratado, y también existe ropa para trabajar adecuada para evitar, ¿no? La temperatura alta. A lo mejor usar pues, los sombreros, cubiertos para la cabeza, de tal manera que no nos esté pegando el sol, ropa un poco más ligera, mantenerse mucho más hidratado.
para los niños, para las personas que hacen deporte, tratar de movilizar los horarios de sus actividades a los horarios donde no hay alta temperatura, ya sea muy temprano por la mañana o ya más por la tarde-noche. Eso es una buena manera, ¿no?, de evitar este tipo de situaciones. ¿Qué precauciones debo tomar al hacer ejercicio al aire libre? Ingrid Amaya. Todo lo que ya comentamos de manera previa. Una, mantenerse bien hidratado siempre. Tratar de llevar así que todo lo que nos pueda cubrir del sol. Y obviamente hacer el ejercicio siempre en los horarios donde la temperatura pues no está tan elevada, ¿no? Siempre antes de las 11 de la mañana o después de las 4 o 5 de la tarde, dependiendo la ciudad donde estén. ¿El golpe de calor se puede dar tanto en lugares húmedos como en lugares secos? Naim. Pues, por supuesto. Desafortunadamente, las ciudades del norte, por ejemplo, Chihuahua, Monterrey, Tamaulipas, son de los estados que han reportado también tanto muchos casos de deshidratación, agotamiento y desafortunadamente de funciones por golpe de calor, ¿no? Pero los lugares donde están con mayor humedad, por ejemplo, Tabasco y Yucatán, es todavía mucho más la incidencia de esta entidad. ¿Cuándo debo buscar atención médica si sospecho que estoy experimentando un golpe de calor? Patricia Ortega. Muy bien. El golpe de calor, desafortunadamente, cuando ya se presenta, no nos va a permitir a lo mejor buscar ayuda. Va a ser a lo mejor en una etapa previa donde ya me siento muy cansado, con el estado mental alterado, a lo mejor ya presento calambres, ya no logro yo movilizarme de manera adecuada, porque ya entrando en un golpe de calor se puede presentar hasta una pérdida de estado de alerta, convulsiones, y entonces ahí sí necesitamos que alguien más nos apoye, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones o efectos a largo plazo que pueden surgir a raíz de un golpe de calor no tratado adecuadamente? Carlos Morales. Desafortunadamente, un golpe de calor que no se atendió a tiempo, pues nos va a dejar secuelas a nivel del sistema nervioso, sistema cardíaco, cardiovascular, nivel renal y desafortunadamente, pues sí podemos fallecer por una situación de estas. Es por eso que es esta plática, ¿no? Y es muy importante en estas épocas de calor que sepamos qué es lo que tenemos que hacer para evitar llegar a esto. Un golpe de calor maltratado puede terminar desafortunadamente en una defunción. ¿Qué no se debe hacer ante un golpe de calor? Patricia Bedoya. Bueno, ante un golpe de calor, ¿qué no debemos de hacer? Bajar a lo mejor muy rápido la temperatura. Los cambios muy bruscos de temperatura sí pueden llegar a veces a alterar sobre todo el sistema nervioso. Hay que tratar de bajar la temperatura. Nosotros aquí en los hospitales sabemos que lo debemos de ir bajando, sí, rápido, pero de manera controlada. Y sobre todo, si ya tenemos pérdida del estado de alerta, no querer darle agua, porque obviamente puede vomitar, a lo mejor broncoaspirar y tener una complicación además secundaria a este tipo de situaciones. Lo demás es retirar inmediatamente, ayudarle, darle los primeros auxilios, como ya lo habíamos comentado, inmediatamente ir al hospital para que nosotros podamos darle los cuidados respectivos a este problema. ¿Está mal que incluya sueros en mi día a día en esta época de calor? ¿O siempre es preferible tomar solo agua? Mónica Cervantes Rodríguez. No, yo no considero que sea malo, al contrario. Lo que sí podemos hacer es tratar de evitar sueros que tengan alto contenido en azúcar, tratar de que sean a lo mejor balanceados o en su defecto, lo que yo siempre les recomiendo es mitad y mitad, mitad de agua, mitad de un suero, pero mientras se mantenga uno hidratado, obviamente tendiendo un poco más al agua, siempre va a ser adecuado. ¿Cómo puedo proteger a mi hijo ante un golpe de calor, ya que practica deportes al aire libre? Laura Martínez. Ok, todos los niños pueden hacer actividades al aire libre, siempre y cuando, honestamente, sí, sus horarios de la actividad sean fuera de un momento donde la temperatura sea alta. Sí es recomendable que hablen con sus entrenadores, maestros, toda aquella persona de autoridad ante el deporte que practican para tratar de movilizar el horario, ¿no? Esa es una.
Dos, siempre tener agua disponible para los niños. En los entrenamientos llevarles pues una hielerita con fruta o algo de manera tal de que se estén hidratando y sobre todo que durante la actividad física tengan intervalos recurrentes de parar y poderse hidratar y poder ir a un área todavía de mayor frescura o más a la sombra. Eso es súper importante. ¿Cuáles son los signos de alarma que podría presentar mi hijo en caso de presentar un golpe de calor? Luis González. Pues ya lo habíamos comentado, sobre todo en los niños, inician con irritabilidad, pueden referir a lo mejor dolor de cabeza, están intranquilos, conforme va avanzando empiezan a estar más letárgicos, lo que significa que están menos responsivos al ambiente o a su entorno, tratamos de hablarles y como que a lo mejor no me contestan, como que están ya tendiendo a la somnolencia o tratando como de estar más dormidos. Esos son datos de que algo ya está sucediendo, sobre todo, insisto, si hubo una exposición a alta temperatura, ¿no? O ha habido mucho calor. ¿Es recomendable consumir electrolitos orales varias veces al día? Celia Rodríguez. De manera habitual, bueno, si yo me tengo que mantener hidratado y consumo electrolitos orales mientras yo no tenga ningún trastorno o enfermedad que me impida pues orinar adecuadamente o metabolizar de manera adecuada, pues no debería de tener ningún problema. Si estamos en un área de alta temperatura, pues sí ayuda, sobre todo si hemos estado sudando mucho, si hay un intercambio ahí de muchos cambios de temperatura o alguna alteración de este tipo, pues sí está bien tomar electrolitos orales, pero que no sea nuestra bebida base, ¿no? Siempre es bueno intercalarlo con la misma cantidad de agua para tratar de mantener ese balance que nosotros de manera fisiológica tenemos. ¿De qué manera podemos recuperar los electrolitos que perdemos sin afectar nuestro bolsillo? Leonardo Mo Aguilar. Es una buena pregunta. Pues la verdad es que en el mercado existen muchas presentaciones de electrolitos, no podría yo decir de alguna marca ni mucho menos, pero existen presentaciones en farmacias, en centros de salud, donde el electrolito viene ya sea en sobre, una presentación para preparar en 1 litro. Podemos ir a nuestros centros de atención primaria, salud, etcétera. Nos los brindan de manera gratuita y así nosotros preparar el electrolito en agua en nuestra casa y tenerlo listo en casa. Esa es una buena opción, ¿no? Sin tener que ir a comprarlo en algún momento dado en alguna tienda. Y bueno, pues en las farmacias pues ya existen muchas presentaciones que pues bueno, ya serán adecuadas para ahora sí que cada bolsillo de cada casa, ¿no? ¿En qué momento es necesario acudir a emergencias médicas por un golpe de calor? Ana Hernández. Inmediatamente. No hay manera, es lo más rápido posible. Si tomamos más tiempo, podemos tener complicaciones. Se identifica, se le dan los primeros auxilios y se traslada al hospital lo antes posible. ¿Un golpe de calor se da solamente si nos exponemos directamente al sol? José López. No, un golpe de calor no necesariamente es por estar expuesto al sol, es alta temperatura. ¿Quiénes están expuestos a alta temperatura? Por ejemplo, en una empresa, en una maquila, en algún lugar que esté muy cerrado, donde se produzca calor, metalurgia, no sé, cualquiera de estos ejemplos, y donde tenemos que utilizar sobre todo equipos de protección que precisamente cumplen la función de cuidarnos, ¿no? A lo mejor en la labor que estamos haciendo, pero que impiden, ¿no? La adecuada regulación del cuerpo, el transpirar, el hecho de que yo me mantenga fresco. Esto puede generar un golpe de calor, efectivamente. Entonces, es muy importante entender que en alguna empresa las medidas de seguridad hay que estar siempre presentes, sobre todo en aquellos lugares donde hay una temperatura en algún lugar muy cerrado o que es donde se produzca mucho calor. Estos lugares, evidentemente, pueden ser favorecer la presencia de un golpe de calor. ¿Con la contaminación de la Ciudad de México es más probable un golpe de calor? Luis Alejandro Salinas Barrera. Bueno, yo soy de la Ciudad de México. Entendemos que la contaminación, cuando hay un alto índice de contaminantes, pues obviamente se presenta, ¿no? Nuestro efecto
invernadero se concentra el calor y obviamente pues no, cada persona está acostumbrada a su entorno y donde empieza a elevar la temperatura, por ejemplo en la Ciudad de México, que al día 14 de junio creo que estábamos o reportaron una temperatura más o menos mayor a 33, 34 de temperatura, si la sensación térmica, además estamos con algún equipo de protección o tenemos alguna situación así, sí se puede presentar el golpe de calor. Obviamente en las noches pues va a refrescar en la Ciudad de México y a lo mejor no va a ser tan factible, no la presencia de, pero no imposible. ¿Cuánto tiempo en promedio en exposición a altas temperaturas se puede dar el golpe de calor? Jessica Barcenas. Muy bien, puede ser desde los 15 hasta los 30 minutos, debido a que, sobre todo en áreas de alta humedad, como se pierden los factores de autorregulación y no me permite hacer ese intercambio corporal de calor, puede presentarse de manera mucho más rápida y a lo mejor no darme oportunidad de identificar algunos signos. Entonces, todo depende del paciente, ¿no? Si además tenía alguna comorbilidad, alguna otra enfermedad, y bueno, pues obviamente puede presentarse esta situación. ¿Qué medidas deben tomarse si se da un golpe de calor en bebés? ¿A partir de qué edad se les puede dar sueros? M. Franco, Claudia. Bueno, los electrolitos orales se le pueden dar a partir de, bueno, sobre todo a los menores de un año, si ya tienen o presentan datos de deshidratación. Sabemos perfectamente bien que se pueden preparar el litro de agua con la presentación de los electrolitos orales y desafortunadamente si se llegara a presentar un golpe de calor, ese niño lo más seguro es que no va a estar respondiendo, va a tener la piel muy caliente, puede presentar hasta convulsiones, entonces lo más seguro es que va a tener que llevar atención inmediatamente. Última pregunta, doctor. ¿Hay algún síntoma o combinación de síntomas específicos para no confundirlo con otro padecimiento? Juan Carlos Velázquez Gutiérrez. Por supuesto que sí. Golpe de calor, pérdida del estado de alerta o alteración del estado de despierto y el resto es confusión, letargia, somnolencia, etc. Un golpe de calor normalmente tiene pérdida de estado de alerta en la mayoría de sus presentaciones. Doctor Carlos Hernández, muchas gracias por aclarar las dudas de quienes nos están viendo. Un placer. Ahora sí. Adelante, doctor. No, pues un placer. Cualquier cosa que requieran, pues estamos para servirles. Muchas gracias. Ahora sí pasamos al giveaway de esta sesión. Les recordamos que las personas que participaron compartiendo sus dudas sobre el tema en los primeros 15 minutos de este live estarán participando en nuestro sorteo virtual. La persona ganadora se llevará un estudio de rutina en donde podrás escoger entre biometría hemática, electrolito sérico, examen general de orina o una química sanguínea de 27 elementos. Mucha suerte. Y el ganador es Valentina Ayala. Muchas felicidades. Nos pondremos en contacto contigo a través de nuestras redes sociales. Doctor, ¿hay algo más que nos quieras compartir? Obviamente, pues primero un agradecimiento por estar con nosotros, acompañarnos. Espero poder haber apoyado a poder resolver sus dudas. Siempre comentarles que en Star Médica estamos las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Contamos con especialistas en todas nuestras áreas de urgencias, capacitados para atender todas sus necesidades. Somos aquí en la Ciudad de México y el grupo Star Médica pues cuenta con grandes hospitales. Nosotros somos el hospital número 1 de la región, en la región sur, y obviamente esto debido al apoyo que tenemos de la población y de de la confianza que nos tienen. Estamos para servirles. Muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros durante este en vivo, un espacio organizado para compartirles información de salud con médicos especialistas y aclarar sus dudas.
No olviden compartir esta información tan valiosa con sus seres queridos. Manténganse al tanto de nuestras redes sociales para conocer las fechas y dinámicas de nuestro próximo Star Médica Todos. Buenas noches.